Cuando alguien está intentando bendecirlo porque Dios tocó su corazón y está haciendo un acto de gracia, hay personas que se limitan a recibir. Porque te enseñaron o estamos acostumbrados a solamente dar, dar y dar, pero de vez en cuando también es bueno recibir. Pero nos enseñaron en el pasado: ¿quieres esta casa? Entonces trabaja muy duro. ¿Quieres un día conducir este tipo de autos? Entonces trabaja muy duro. ¿Quieres un día tomar este tipo de vacaciones? Pues entonces tienes que trabajar como burro. Y nos quedamos con esa idea, donde tú dices: yo solamente voy a recibir o tengo lo que me merezco. Y yo no estoy diciendo que no trabaje. Yo creo en el trabajo, yo creo en la responsabilidad, yo creo en ser diligente, yo creo en ser esmerado en el trabajo. Pero déjame decirte que va a llegar el momento donde tu fuerza, tu trabajo no te va a dar para lo que tú anhelas y deseas en tu corazón. Tendrá que ser el poder de Dios, tendrá que ser la gracia de Dios moviéndose en tu vida para tener aquello que por ti mismo nunca lo vas a poder lograr. Porque tú dices: me gustaría darle este tipo de vida a mis hijos, me gustaría un día comprarles esta casa, me gustaría un día comprar este auto para la familia, pero te das cuenta de tu capacidad, de tu trabajo, de tu salario, de tus ingresos, y tú dices: imposible. Pero mi Biblia dice que lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Solo lo puede obtener a través de la gracia del Señor. Tendrás que aprender a conocer, a vivir, a experimentar la gracia de Dios en tu vida. Le digo porque yo era ese tipo de personas. Cuando alguien quería bendecirme, ayudarme o hacer algo para mí, siempre le decía: oiga, pero no, es que yo estoy bien, no lo necesito, de verdad no lo necesito. Mejor mire, ese dinero ocúpelo para usted, seguro tiene algunos compromisos, algunas necesidades. Y empezaba yo a limitar la gracia de Dios sobre nosotros, y no nos damos cuenta que Dios usa personas que son canales de bendición, son canales de bondad y de la gracia de Dios sobre nosotros. Así que voltea con el que está a tu lado y dile: no te hagas el humilde, y cuando alguien te quiera bendecir, recibe la bendición en el nombre de Jesucristo. Yo no conocía muy bien esta palabra gracia, al igual que usted. Yo recuerdo que un día a mi esposa y a mí, una persona millonaria, no de los que dicen que son millonarios, millonaria, tomó a mi esposa y a mí, nos llevó a un centro comercial y nos dijo, fíjese, nos dijo: tomen todo lo que ustedes quieran. Si a usted le dijeran eso, ¿qué haría? Pero como a mí me enseñaron que usted se lo tiene que ganar, como a mí me dijeron que con el sudor de su frente y no sé cuántas cosas, entonces tomamos unas cuantas prendas, mi esposa y yo. Y mi esposa hizo lo mismo. Y nos decían: tome más. Nosotros decimos: no, de verdad, estamos bien, no. Cuando yo conocí la gracia de Dios, yo dije: chin, la regamos. Porque la persona que dijo esto era como quitarle cualquier cosa, porque era una millonaria. Pero dije: esto ya no me vuelve a suceder. Me dicen: sírvete con la cuchara grande, papá. Me sirvo con la cuchara grande. Porque a veces, hermano, por esa falsa humildad, no recibimos lo que Dios ha destinado para nosotros, pensando que directamente Dios va a descender y nos va a entregar las cosas, sin saber que muchas veces Dios usará a una persona allá a tu alrededor, alguien que tú conoces, para mostrar la gracia de Dios sobre tu vida, y tú todavía estás: no, es que yo no soy indigno, yo no me lo merezco, de verdad, yo no me lo merezco. Porque alguien nos vendió ese tipo de ideas. Porque alguien nos enseñó
que si quieres eso tienes que hacer grandes logros y trabajos para obtenerlo. Y tristemente mucho de esto, le repito, nos los dijeron o nos los enseñaron hombres de Dios. Nos los dijeron, no sé por qué razón, pero nos los dijeron. Yo recuerdo mi primer pastor. Cuando yo tuve mi primer pastor, nadie en el pastoreo tenía auto. El único que tenía auto era él. Entonces nosotros teníamos que hacer las visitas usando el transporte público, caminando y haciendo las visitas en el transporte público. Y así era nuestra forma de movernos. Y él me decía: varón, ¿te gusta mi coche? Le dije: sí, pastor, me gusta su coche. Y me dijo: pues si un día quieres tener un coche como estos, tendrás que trabajar por lo menos unos 7 años en el ministerio para tener tu primer coche. Entonces yo caminé con ese pensamiento por un rato. Un día me llevó, no me acuerdo a qué lugar, y me dijo: maneja tú. Yo manejé su carro. Me dice: ¿qué tal se siente mi carro, varón? Le dije: se siente muy bien. Le dije: oiga, he estado pensando en lo que usted me dijo. O sea que ahorita yo tengo 20 años. Significa que mi primer coche lo debo de tener cuando tenga 27 años, por lo menos, varón, si no es que más. Yo le dije: pues déjeme decir algo, yo creo diferente. Yo no creo que a los 27 años yo deba tener mi primer coche. Yo creo que lo voy a tener antes. Y yo le creí al Señor que esa obra de gracia no tenía que repetir el mismo patrón de la gente adulta para que yo pueda recibir la bendición del Señor, de tal forma que a los 22 años de edad yo ya tenía mi primer auto. Yo sé por qué lo dijo. Porque él midió cuánto ganaba y dijo: no, aunque ahorre todo, no le va a alcanzar. Diga conmigo: lo que yo no puedo hacer en mis fuerzas, la gracia de Dios lo va a hacer. Entonces, hermano, yo creo diferente para mis hijos. Y cuando mi esposa y yo empezamos a tener más edad, le dije: yo no creo que mis hijos deban esperar hasta que tengan 22 años para tener auto. ¿Quién dice esa regla? Yo creo que si Dios nos permitió tener a los 22 años, ellos lo van a tener antes de los 22 años. Así que el pastor Javes tuvo su primer auto a los 18 años de edad. Yo creo que tus hijos pueden tener su primer auto cuando vayan en el kinder. No es cierto. ¿Por qué? Porque lo que yo no puedo hacer en mis propias fuerzas, la gracia de Dios lo puede hacer. Diga conmigo: entramos en tiempos de gracia, donde vamos a recibir por lo que no hemos trabajado, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Yo encuentro en la Biblia que Dios no solamente quiere darte comida, Dios no solamente quiere darte techo, Dios no solamente se deleita en que tú comas bien, Dios solamente no solo se deleita en que tú puedas tener un lugar donde dormir bien, Dios también se deleita para consentir a sus hijos. Porque si eso no fuera así, entonces mi Biblia no diría: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones que hay en tu corazón. No está diciendo: deleítate y el Señor te va a dar de comer, deleítate y te dará un techo. Dice: no, yo voy a conceder los anhelos, los deseos que hay en tu corazón, que tal vez nunca lo lograrás en tus propias fuerzas, pero a través de mí tú lo puedes lograr. Dios quiere darte mucho más de lo que tú necesitas. Voltea con el que está a tu lado, dile: Dios quiere consentirte, mi hijo. Hay vacaciones que tú nunca te vas a poder dar si no es por la gracia de Dios. Sí, porque tú ves tus ingresos y tú dices: Cancún, solo en Facebook. Y por eso todo el tiempo dicen: hijos, váyanse preparando, nos vamos a Metepec. Y eso es cada año. Otros ya están en más avivamiento: Veracruz. Ya has ido 20 veces a Veracruz, hermano. Tú ya no necesitas más ir a Veracruz. Eso tú lo puedes hacer. Atrévete a hacer lo que tú no puedes hacer, lo que solamente Dios puede hacer por ti.
La primera vez que mi esposa y yo fuimos a Cancún, era un sueño para nosotros. Y nos dimos cuenta que allá en la zona hotelera de Cancún, los que van son artistas, son políticos, gente de negocios. Pero mi esposa y yo dijimos, no, esto tiene que cambiar. Ese lugar también es para los hijos de Dios. A lo mejor tú dices, pero ¿cómo puedo lograr esto? Yo no sé cómo el Señor lo puede hacer, pero lo que sí sé es que la gracia de Dios puede hacer por ti lo que en tus fuerzas nunca vas a lograr. Así que despójese de esa mentalidad de pobreza, despójese de esa mentalidad de que yo no lo merezco. La mente de Cristo no tiene ninguna conexión con la mentalidad de pobreza. El reino de Dios es un reino de aumento, de progreso, no es de recesión, no es de declive. Es un reino que va en aumento hasta que el día es pleno, dice la palabra. Vea lo que la gracia de Dios puede hacer por usted. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al versículo 12. Yo sé que muchas personas aquí se han quedado con las ganas de ir a Israel. Pero ¿sabes por qué no te has atrevido a dar ese paso de fe? Porque tú piensas en tu salario y tú dices, no me alcanza. Y así diriges tu vida. No por fe, no por lo que la gracia de Dios, sino que todo lo has manejado siempre calculando tus fuerzas y tus recursos. Y así vas a llegar muy cerca, no vas a llegar lejos. Solo aquellos que se atreven a creerle a Dios, solo aquellos que creen en la gracia de Dios, van a saber que pueden llegar a lugares inimaginables, y esto será una obra de gracia. Así que el siguiente año tal vez, o al que viene máximo, pues vamos a retomar los viajes a Israel para que animarle y usted se empiece a dar pasos de fe y vaya a la tierra santa y camine por los lugares donde Jesucristo caminó, y que ese sueño no se quede en un sueño, pero usted pueda hacerlo realidad, no en sus fuerzas, sino creyendo que Dios tiene el poder para suplir y para conceder los deseos que hay en su corazón. Y el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros, dice la Biblia en Romanos, que a través de la fe somos herederos de Abraham. Por allí nos metemos nosotros. Dice, es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste, y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor que te rescató de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué le dijo no te olvides? Dijo, te recuerdo que esto es una obra de gracia, de gracia. Y esa gracia dice que tú vas a habitar casas que ni siquiera edificaste, y tú vas a cosechar en lugares donde ni siquiera sembraste. ¿Sabe que esa fue una palabra profética para el pueblo de Israel? No hay tiempo, pero si usted va a Josué capítulo 24, Josué se para enfrente del pueblo de Israel y les dice, hoy estamos viendo el cumplimiento de una promesa. Ustedes están habitando casas que no edificaron, están cosechando lo que no plantaron. ¿Por qué? Porque se cumplió la palabra que Dios le dijo a Moisés para su pueblo. Diga conmigo, la gracia tiene su cumplimiento cuando le creemos a nuestro Dios.